Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que están conectados. Vamos a arrancar esta transmisión y me gustaría de que todos juntos, todos los que estamos conectados, podamos poner hashtag Welcome Dr. Craig. Welcome Dr. Craig. ¿Por qué? Porque tenemos a él, al genio, el crack, el grosso de los grosos, el Dr. William Lane Craig con todos ustedes, señoras y señores. Bienvenido, Dr. Craig. Thank you. I'm glad to be with you. ¿Cómo le va? Bienvenido nuevamente. Le damos la bienvenida también a Diego Fallas. Diego, gracias por estar dándonos una mano en lo que va a ser la traducción. Muchísimas gracias. Un honor estar aquí, Santi, contigo, con Dr. Craig. Es un honor, más bien. Dr. Craig, muchísimas gracias y bienvenido nuevamente a este humilde espacio. Dr. Craig, Santiago says hi and welcome again to this humble space. Oh, I'm glad to be with you. Thank you very much. Bueno, dice que está muy feliz de estar aquí con todos nosotros. Perdón, yo también tengo que agarrarle el ritmo al tema de la traducción. Te pido mil disculpas. Lo tenemos también a Raúl conectado, quien va a estar ayudándonos a hacerle algunas preguntas. Primero quería decirle al Dr. Craig que la repercusión de la última entrevista fue tremenda. O sea, tuvimos un montón de gente conectada en vivo, un montón de gente compartiendo la entrevista y a su vez luego haciendo videos, opinando y demás. La verdad es que se habló mucho en de la última conversación que tuvimos. Yeah, Santiago is talking about how the last interview had a lot of comments and how many people were talking about how the interview went and the topic, and he's anticipating more, even more comments for this new interview. Very good. Así que estamos muy contentos de tenerlo aquí. El día de hoy vamos a tratar el tema de Dios y el tiempo. Dr. Craig, ¿qué significa para usted el tema de Dios y el tiempo? Sé que muchos años ha estudiado sobre este tema. ¿Qué representa esta temática para usted? The first question is, well, you know, this live stream is about God and time, the relationship with God and the time. So Santiago wants to ask you what does this topic mean for you? You have studied many years and many years also on this topic. So what does this topic mean to you? Yeah. Someone has joked that time is what keeps everything from happening at once. Muy bien. Alguien bromeó que el tiempo es aquello que evita que todo suceda al mismo tiempo. And when you think about it, that's probably about as good a definition as any you can give. Sí. Y si te pones a pensar al respecto, esa es quizá la mejor definición que alguien pueda dar. Time is a dimension of reality whose elements are ordered according to relations of earlier than and later than. El tiempo es uno de los elementos de la realidad cuyos elementos están ordenados en relaciones de antes de y posterior de. Now, beyond that, there are many debates about the nature of time, whether time is a substance that exists, or whether time is a relationship of change, of before and after. But however you settle those debates, the basic concept of time remains the same. It's a dimension of reality whose elements are ordered by these relations of earlier than and later than. Y hay muchos debates sobre lo que es el tiempo. Por ejemplo, hay quienes dicen que es una sustancia, hay otros que dicen que son relaciones de cambio, nuevamente de antes y después, pero sin importar cómo uno o qué posición vaya a tener uno sobre estos debates, el concepto se mantiene básicamente igual, que nuevamente es una dimensión de la realidad en cuyos elementos están ordenados por relaciones de antes de y posterior de. Entiendo. A ver, para arrancar, Dr. Craig, usted sabrá que muchos de nosotros, al tratar este tema, tenemos que hacerlo con mucho cuidado porque somos principiantes, podríamos decir. Okay, Doctor, you know that many of us don't have the level of expertise needed to talk about this topic, so we need to talk about it just like a beginner's level point of view.
Entonces, mi pregunta es, para arrancar, ¿no? ¿Por qué es importante el tema de la relación de Dios y el tiempo para el cristiano? ¿Por qué el cristiano debería de pensar sobre esta relación? So the first question is, why is this topic important for the average Christian? Why should he or she think about the relationship of God and time? Well, I think there are two reasons that this is an important question to ask. Bueno, él cree que hay dos razones por las cuales esa es una importante pregunta. First, non-believers have attacked the existence of God precisely because there is no coherent doctrine of God's relationship to time. La primera es que no creyentes han atacado la existencia de Dios debido a una falta de una doctrina coherente de la relación del tiempo y Dios, o de Dios con el tiempo. For example, Paul Davies, who is one of the most popular science writers of our time, has argued that God can be neither in time nor timeless. Por ejemplo, Paul Davies, quien es uno de los más grandes, prominentes ateos, ha argumentado que Dios no puede ni estar dentro del tiempo ni puede trascender el tiempo. On the one hand, God cannot be in time because then he would be subject to the laws of general and special relativity theory, which govern the nature of space and time, and so would not be omnipotent. En primer lugar, Paul Davies dice que Dios no puede estar en el tiempo porque estaría sujeto a la ley de la relatividad general y especial y por lo tanto no sería omnipotente. On the other hand, if God is outside time, then there's no way that he could act in the world of temporal creatures, no way that he could act in history, because if he were to do so, he would have to enter into time. Y por el otro lado, esa persona dice, si Dios está fuera del tiempo, entonces no podría intervenir en un mundo de criaturas temporales, no podría intervenir en la historia, porque eso requeriría que Dios entre en el tiempo. So Davies concludes that the biblical concept of God is simply incoherent, and therefore God cannot exist. Entonces David concluye que el concepto bíblico de Dios es simplemente incoherente y como resultado Dios no puede existir. Now, I think you'd agree that it's extremely important that Christians be able to answer these sorts of attacks on the rationality of our Christian faith. Ahora, él cree que uno estaría de acuerdo en que los cristianos deberíamos estar preparados para responder esos ataques dentro del ámbito racional de nuestra fe cristiana. The second reason this is important is because a lot of careless statements about God and time have already been made. La segunda razón por la que eso es importante es porque muchas afirmaciones sin cuidado o con un contexto apropiado se han hecho acerca de la relación de Dios y el tiempo. As we say, the cat is already out of the bag and it's too late to stuff it back in. Como dice el dicho, el gato ya está fuera de la bolsa y es muy tarde para volverlo a meter en la bolsa. For example, the popular science writer Hugh Ross has said that the Christian doctrine of the Trinity cannot be coherently formulated unless God exists in a supra-temporal dimension. Por ejemplo, el popular autor de ciencia Hugh Ross ha dicho que la doctrina cristiana de la Trinidad no puede ser formulada coherentemente a menos de que Dios exista en una dimensión temporal diferente a la que tenemos. Unfortunately, Ross's explication of God's hyperdimensionality is demonstrably incoherent, from which it would follow, if he's right, that therefore the Christian doctrine of the Trinity is incoherent. Desafortunadamente, la explicación de la hiperdimensionalidad de Ross es incoherente, con lo cual significaría que si él tiene razón,
la existencia de Dios no sería posible por ser incoherente. Or again, popular writers like C.S. Lewis have explicated views of God and time, which are clearly self-contradictory. O para poner otros ejemplos, escritores populares como C.S. Lewis han escrito sobre la relación de Dios y el tiempo y proponen cosas que son incoherentes también. And similarly, preachers often make irresponsible statements about God's eternity and relationship to time from the pulpit. Y de igual forma, muchos predicadores hacen muchas afirmaciones irresponsables con respecto a la eternidad y a la relación de Dios y el tiempo. So the question is not whether or not we're going to address this issue. The question is, are we going to address it carefully and responsibly? Así que la pregunta no es si vamos a abordar ese tema, es si lo vamos a abordar de una forma cuidadosa y responsablemente. So for those two reasons, I think that this is in fact an important question for us to think about. Así que por esas dos razones, él cree que esta es una pregunta importante y que vale la pena que pensemos en ella. Raúl, estás con el micrófono, ahí está. Como ejemplo de lo último que dijo el Dr. Craig, yo he escuchado predicadores populares que han dicho un eslogan que suena bonito y que lo usan como forma motivacional de que Dios está en tu futuro, entonces no te preocupes, no tengas ansiedad por tu futuro. Que habla sobre esta uso irresponsable de la relación de Dios con el tiempo. También tengo una pregunta para el Dr. Craig, y la pregunta sería, como cristianos, nuestra primer fuente de información a la que acudimos usualmente suele ser la Biblia. Entonces, mi pregunta sería, ¿qué enseña la Biblia sobre la relación de Dios con el tiempo y qué podemos deducir de ella? Si que yo le hago la pregunta a Diego. You know, Dr. Craig, as an example of something that you just said about preachers saying incoherent things, I've heard preachers say that God is already in your future, so you don't need to worry about it or have anxiety about it. And it sounds nice, but it's weird when you actually try to think about it. Go ahead. I think you're absolutely right. All kinds of statements like that are made from the pulpit that are not carefully thought through. And this gives people, I think, a really bad idea of what God is like, what his attributes are, and how he relates to time. Él está muy de acuerdo con lo que Raúl está diciendo cuando él menciona, por ejemplo, de estos ejemplos de las afirmaciones que se hacen desde el púlpito, y él habla de que esto da una mala idea de quién es Dios, de los atributos y de cómo es Dios. The next question would be as Christians, we usually go to the Bible to get an idea of who God is. So the question would be, what does the Bible teach about God's relationship to time, and what can we derive from it? What's the conclusion that the Bible gets to? I certainly agree with you that is the first place as we as Christians should go to learn about God's relationship to time. Él ciertamente está de acuerdo con Raúl que la Biblia es el primer lugar al que deberíamos ir los cristianos para aprender acerca de la relación de Dios con el tiempo. And what the Bible teaches about God is that God exists permanently. Y lo que la Biblia enseña acerca de Dios es de que Él existe permanentemente. That is to say, God is beginningless and God is endless. Eso lo que quiere decir es que Dios no tiene inicio y tampoco tiene final. He never began to exist and he will never cease to exist. Dios nunca comenzó a existir y tampoco cesará de existir. Now, if you think about it, there are two very different ways in which something can exist beginninglessly and endlessly. Ahora, si lo piensas, hay realmente dos formas en las que algo puede existir sin un inicio y sin un final. One way would be by existing
throughout infinite time, from eternity past into eternity future. La primera forma es que algo exista a través de un tiempo infinito, desde la eternidad y hasta la eternidad. But a different way to exist without a beginning or an end would be to exist outside time altogether. Pero una otra forma de poder existir sin un principio y sin un final es existir afuera del tiempo completamente. That is to say, if God transcends the time dimension, then he has neither beginning nor end, but just exists timelessly. Eso lo que quiere decir es que si Dios trasciende el tiempo, no tiene un inicio, no tiene un final, sino que nada más existe fuera del tiempo. Now, the Bible does not make clear which one of these views of divine eternity is correct. Ahora, la Biblia no dice claramente cuál de estas dos diferentes posibilidades es correcta. Some of them, some of the Bible verses seem to speak of God as being infinite throughout all time. Algunos versículos de la Biblia parecen hablar de Dios como si él fuera infinito a través del tiempo. For example, Psalm 90 and verse 2 says, "From everlasting to everlasting, thou art God." Por ejemplo, el Salmo 92 dice, desde la eternidad y hasta la eternidad tú eres Dios. On Salmo the other 92. hand, certain Bible passages, especially in the context of the doctrine of creation, speak about God existing before the ages or before all time. Por ejemplo, en contraposición, más bien algunos versículos especialmente relacionados con las doctrinas de la creación parecieran que hablan de Dios existiendo antes del tiempo o antes de las eras. And so the issue of God's relationship to time cannot be settled by the biblical theologian. Y por lo tanto, este tema de la relación de Dios con el tiempo no puede ser resuelta por el teólogo. Rather, this question falls into the lap of the philosophical theologian to answer. Por el contrario, la responsabilidad de contestar esta pregunta recae sobre el teólogo filósofo. And so we have to explore what philosophical and scientific arguments can be given for thinking that God is either timeless or infinite throughout all time. Así que hay que explorar qué argumentos filosóficos y científicos se pueden dar para concluir si Dios está fuera del tiempo o si Él es infinito a través de todo el tiempo. Perfecto, gracias. Tenemos más de 500 personas conectadas. Les agradezco muchísimo a todos los que están conectados. Tuvimos un problemita con el enlace y tuvimos que crear uno nuevo. Así que le pido a todos los que están ahí prendidos a esta transmisión que puedan estar compartiendo el stream para poder llegar a más gente. Y les pido de que estén ahí haciéndonos el aguante con hashtag Welcome Dr. Craig. Le quiero agradecer especialmente por la ayuda a Fernando Sánchez, que nos envió un super chat con una pregunta que está en inglés, así que le vamos a pedir a Raúl que se la pueda transmitir al Dr. Craig. People are really excited about this interview. We already have 500 people live, and we're expecting even more. Somebody just sent a super chat question, so I'm going to read it right now. How to understand God and time relationship. How to understand God and time in relationship on oscillating models of the simulation hypothesis. And thank you for your ministry. Hugs from Colombia. Okay, wow, this is a great question. Bueno, esa es una excelente pregunta. What he is referring to is a type of theory or model of the universe called the oscillating universe. A lo que la persona que hace la pregunta se refiere es a una teoría o modelo del universo que se llama de teoría de universos oscilantes.
And what this model holds is that the universe expands and then contracts, and then it expands and then it contracts, and then it expands and then it contracts, rather like a concertina expanding and contracting. Y lo que este modelo dice es que el universo se está expandiendo y se vuelve a contraer, y se vuelve a expandir y se vuelve a contraer, y luego se vuelve a expandir y se vuelve a contraer. Así como si fuera un resorte que nada más está en ese proceso siempre de expansión y contracción. And this model raises a number of interesting questions about time. Y dentro de este modelo surgen varias preguntas interesantes con respecto al tiempo. For example, does time begin all over again with each new expansion? Por ejemplo, podríamos preguntarnos si el tiempo empieza nuevamente con cada expansión, si se vuelve a repetir. Now, a plausible answer to that question, I think, requires us to distinguish between what I call physical time and metaphysical time. Ahora, una respuesta plausible a esa pregunta requiere hacer una distinción entre lo que él llama el tiempo físico y el tiempo metafísico. Physical time is clock time. It is the time studied by contemporary physics. Okay. El tiempo físico es el tiempo que vemos en el reloj, es el tiempo que es estudiado por los físicos contemporáneos. And it's not implausible that in an oscillating model, physical time would begin all over again with each successive expansion. Y no es implausible que bajo un modelo oscilante el tiempo físico empezara de nuevo con cada oscilación que se tenga. But what about those expansions themselves? Pero ¿qué hay de las expansiones en sí mismas? Don't they occur one after another? ¿Acaso ellas no ocurren una tras otra? Well, of course they do, in which case that means that they too are in time. Por supuesto que lo hacen, y entonces eso significa que ellas también están dentro del tiempo. Because the different cycles are related to each other as earlier than and later than. Esto debido a que los diferentes ciclos que se tienen tienen una relación unos con otros de antes de y después de. That implies that on such a model there must be a sort of metaphysical time which orders these successive cycles. Esto implica que bajo este modelo debe haber una especie de tiempo metafísico que ordene las oscilaciones que se producen. This would be a time that is independent of our measures of physical time. Este sería un tiempo que sería independiente a nuestras mediciones del tiempo físico. Now, if that's right, this raises the further question, does metaphysical time have a beginning, or did time go back infinitely? Ahora, si esto es cierto, surge una pregunta posterior que es que si el tiempo metafísico tuvo un inicio o si esto igual fue eternamente hacia el pasado. And physicists have shown that the universe cannot have been going through an infinite series of oscillations from past eternity. Y los físicos han mostrado que el universo no pudo haber estado oscilando eternamente. The series of past oscillations is finite, and therefore there must have been an absolutely first oscillation at some time in the metaphysical past. De este modo, la serie de tiempo infinito, de tiempo metafísico no puede ser infinita y tuvo que haber ocurrido una primera oscilación. Ok, buenísimo. Gracias. Muchas gracias. Hay un montón de gente conectada, compartiendo. Le recuerdo a toda la gente que está conectada que si quiere profundizar en el tema y quiere conseguir material del Dr. Craig al respecto, puede
como podrá ver en pantalla, puede adquirir este libro, Tiempo y Eternidad, del Dr. William Lane Craig, que está disponible en Amazon. Está bien, ustedes buscan en Amazon, a menos de que, vuelvo a repetir, vivas en Argentina, que nosotros estamos recluidos del mundo, pero si vivís en cualquier otro lugar en el mundo, podés conseguir este material del Dr. Craig. Dr. Craig, creo que uno de los problemas más habituales, o al menos el que con mayor frecuencia me hace llegar la gente, es el tema de el concepto del tiempo desde la perspectiva de la relatividad, ¿no? Lo que se llama ¿cómo es? La teoría B del tiempo. Te lo dejo ahí para que puedas... Okay. One of the questions he get most is about the concept of time, especially seen within a B theory of time. ¿Podría explicarnos, para aquellos que recién estamos dando nuestros primeros pasos con respecto a este tema, de qué trata la teoría A del tiempo y de qué trata la teoría B del tiempo para poder distinguirlas nosotros con mayor claridad? Okay, so could you explain from a beginner's perspective both A and B theories of time? Yes. Let me apologize for forgetting a moment ago to pause for translation. It's okay. Don't worry. Don't worry. I get excited and carried away when I talk about these things and forget to pause. Yeah, it's okay. Well, let's talk then about the A and the B theory of time. Muy bien. Él, bueno, se emociona hablando de este tema, entonces está diciendo que no había dejado tiempo para la traducción. Pero bueno, dice, empecemos a hablar entonces de la teoría A y B del tiempo. Ok. According to the A theory of time, things really do come into existence and go out of existence. De acuerdo a la teoría A del tiempo, las cosas realmente vienen a existencia y cesan de existir. The past no longer exists. El pasado ya no existe. The future does not yet exist. El futuro todavía no existe. Rather, temporal becoming is a real and objective feature of time and reality. En lugar que las cosas vengan a existir en el tiempo, es una característica objetiva y de la realidad. By contrast, on the B theory of time, temporal becoming is an illusion. En contraste, de acuerdo a la teoría B del tiempo, que las cosas empiecen a existir es realmente una ilusión. All events in time are equally real. Todos los eventos en el tiempo son igualmente reales. The past, the present, and the future all equally exist. Tanto el pasado como el presente y el futuro existen de la misma forma. And our experience of time's passing is just a subjective illusion of human consciousness. Y nuestra experiencia de que el tiempo pasa es solamente una experiencia subjetiva y una ilusión de nuestra conciencia. So on the B theory of time, time is sort of like a loaf of bread that is cut into slices, and all of the slices are equally real, equally existent, and it is just your location on one of those slices that makes you think that that slice is the present slice. In fact, they're all equally real. Así que, de acuerdo a la teoría B del tiempo, podemos imaginarnos el tiempo como si fuera un pedazo de pan, nada más que está partido en muchos pedazos, y nuestra perspectiva nada más depende de la posición en la que estemos en el pan, pero al final de cuentas todas las partes del pan son igualmente reales. And this question of which theory of time is correct, it has been called, I think rightly, the most important
philosophical question about the nature of time. Y esta pregunta ha sido llamada, y él cree que es correcto que sea de esta forma, la pregunta más importante, filosóficamente hablando, relacionada al tiempo. Wow, buenísimo, muchas gracias. A ver, hay un montón de comentarios en el chat. Quiero agradecer a Cross Examine, ahí en español, que nos envió un super chat. Intuyo de que debe ser el CUDA detrás de la máscara de Batman que está ahí comentando. Le mandamos un abrazo si es así, pero le agradecemos. Y Raúl, no sé si podés hacerle la pregunta, si podés primero traducirla al español para que todos sepamos qué es lo que está preguntando. Sí, la pregunta es: en el modelo de la flecha invertida del tiempo de Carol Chen hay un comienzo que divide dos universos. Pero si la realidad es una, ¿no significa que esos dos universos son una realidad física? So the question in the super chat is, Dr. Craig, in the Carol Chen inverted arrow of time model, there's a beginning that divides two universes. But if reality is one, doesn't it mean that these two universes are one physical reality? All right, this is a great question again. Let me say something about this model of the universe developed by Sean Carroll and his graduate student named Chen. Esta es una gran pregunta, así que él va a comentar sobre este modelo desarrollado por Carroll y su estudiante de posgrado Chen. On the Carroll-Chen model, the universe is sort of like an hourglass. En este modelo, el universo es algo parecido a un reloj de arena como el que tiene en la mano. Our universe begins at the Big Bang and then expands toward the future. Nuestro universo empieza en el Big Bang, que es la parte más angosta del reloj, y se expande hacia el futuro. But according to the model, at some point in the finite past, the arrow of time flips over and runs in the opposite direction. Pero de acuerdo a este modelo, en algún tiempo en el pasado, el vector o la flecha de tiempo se da vuelta y apunta hacia la dirección opuesta. Now, clearly, these two universes do constitute a single reality. Ahora, claramente esos dos universos que se crean constituyen una misma realidad. But the question is the relationship of the time of our universe to the time of this mirror universe. Pero la pregunta es la relación que hay entre el tiempo en nuestro universo y el tiempo de este universo espejo que hay. Clearly, if the arrow of time flips over and runs in the opposite direction, then in no sense is this mirror universe in our past. Claramente, si este vector del tiempo se da vuelta y fluye en la dirección opuesta, el tiempo en un universo espejo no está en el pasado nuestro. Points in this mirror universe are not earlier than events in our universe. Los puntos o eventos en ese universo espejo no están antes que los eventos en nuestro universo. Instead, what the model actually posits is two universes with a single beginning point and time running in opposite directions. Por el contrario, lo que el modelo postula es que hay dos universos con un mismo inicio, con un tiempo distinto. And so Professor Carroll is quite wrong when he thinks that this model of the universe restores the eternality or the infinity of the past. Así que el profesor Carroll está realmente muy equivocado cuando él afirma que este modelo restaura la eternalidad del pasado. On the contrary, both our universe and the mirror universe have a finite past that begins at a common beginning point. Por el contrario, ambos universos tienen un pasado que culmina en el mismo punto de inicio.
Dr. Craig, is that the hourglass, the gift from the chapter directors? It is. This is the one that was given to me in November. It says on the top, presented with love and appreciation to Dr. William Lane Craig, the Reasonable Faith Chapter Directors, 2021. Awesome. I never imagined I would be using it as an illustration of the Carol Chen model today. Yeah, no, it was great. It was great. El reloj que enseñó el Dr. Craig ahorita, los directores de Fe Razonable se los regalamos en noviembre cuando fuimos a una reunión en Texas que se llama EPS. Y leyó la placa donde dice que se lo regalamos con mucho amor y cariño al Dr. William Lane Craig, y menciona que nunca esperaba que usaría ese regalo como una ilustración para un stream de YouTube. A ver, entonces yo aprovecho para hacer una pregunta informal, rompiendo un poco el hielo. ¿Qué pasó con la camiseta de River? Todos se preguntan en los comentarios. So Santiago is asking one informal question, and it's about the River T-shirt he gave you. People are asking about the T-shirt. What happened to it? The Argentine football shirt, you mean? Yeah. Yes. Yes, I did receive it. Bueno, él la recibió. Thank you very much. Y que muchas gracias. But I did not wear it on the interview today because on the front of the shirt, it says Turkish Airlines. Pero él dice que no se lo puso para la entrevista de hoy porque al frente de la camisa dice Turkish Airlines, la aerolínea turca. It doesn't say anything about Argentina or about the name of the team. It looks like I'm advertising for Turkish Airlines, and I don't want to do that. Dice que no dice la camisa, no dice nada de Argentina o el equipo de fútbol y que parece que está haciendo alguna promoción a esta aerolínea y que él no quiere hacer eso. So I decided to wear my Fait Raisonnable jacket instead. Así que él decidió utilizar la suelta de Fe Razonable. Muchas gracias. Voy a hacer meme mañana, seguramente. Voy a hacer meme mañana. Bueno, Raúl, no sé si tenías alguna pregunta que querías hacer, si no pasamos a otra. Sí, era sobre la definición del tiempo que dio el Dr. Craig, rápidamente. Esta es la anoté por aquí. El Dr. Craig parece haber sugerido que la definición del tiempo está involucrada en relación entre eventos. Y si es así, no estos eventos presuponen acontecimientos temporales o no son eventos temporales y por lo tanto haciendo la definición una definición circular, más que nada. Entonces, la menciono en inglés. So, Dr. Craig, I had a question on going back to the definition of time, and it seems to me, or you can correct me if I'm wrong, but the definition of time that you gave was that it is a relationship between events, something that defines before and after. No, I didn't say that. No? Okay. But can you correct me then? Yes. What I said is that it is a dimension of reality whose elements are related by relations of earlier than and later than. Okay. La definición del Dr. Craig es que el tiempo es una dimensión de realidad cuyos elementos están relacionados de antes de y después de. But as I explained, that leaves open the question whether time is a substance that God created or whether time is merely a relation of before and after between events. Ahora, pero él explicó que esto deja abierta, esa definición que él propone deja abierta la pregunta de si el tiempo es una sustancia que Dios creó o si es nada más una relación entre los eventos. Now, I have to confess, I do prefer the relational view of time, but I didn't endorse it in my initial definition of what time is.
Ahora, él tiene que confesar que él prefiere la definición, decir que el tiempo es una relación, pero él no está abogando por ella en su trabajo inicial. Entiendo. Doctor Craig, ¿cuál es la razón por la que no abraza la teoría B del tiempo? Okay, Dr. Craig, why don't you subscribe to the B theory of time? Why do I subscribe to the Why don't to the A theory the of time? A theory of time? Yeah. No, I think the question was backwards. Why don't you subscribe to the B theory of time? Oh, okay. Well, it's sort of the same question stated negatively or positively. ¿Cómo? Diego, dice el Dr. Craig que es la misma pregunta, pero puesta en negativo. Okay. And I've written 2 major books on this subject. Bueno, él menciona que ha escrito 2 grandes libros sobre ese tema. In one of them, I present the arguments for an A theory of time and answer objections to it. Okay. En uno de ellos, él presenta argumentos a favor de la teoría A del tiempo y responde objeciones contra ella. In the other volume, I refute the arguments for a B theory of time and offer several objections against it. Okay. En el otro libro, él refuta los argumentos a favor de la teoría B del tiempo y ofrece argumentos en contra de ella. Now, there are too many arguments for me to summarize here. Ahora, hay muchos argumentos involucrados como para que los pueda resumir aquí. But these are reviewed in my popular level book, Tiempo y Eternidad, and you can check them out there. Pero estos los pueden revisar en su libro de Tiempo y Eternidad. Ok, buenísimo. Raúl, no sé si querés que haga yo la pregunta o vos. Si quieres la hago yo. Ok. So, la pregunta sería, entonces, ¿cómo Dios puede relacionarse, un Dios eterno, cómo Dios puede relacionarse con criaturas temporales? The next question would be, Dr. Craig, how can an eternal God enter into relationship with temporal creatures? Okay. Now, remember I said that eternity has 2 different meanings. Ahora, hay que recordar que él dijo que la eternidad tiene 2 significados diferentes. It can mean that God is timeless or beyond time. Esta puede significar que él está fuera del tiempo o más allá del tiempo. Or it can mean that God is everlasting throughout infinite time. O puede significar que él permanece a lo largo del tiempo infinito. Now, one of the strengths of that second view is that it's very easy to see how God could interact with creatures in time because he is in time himself. Ahora, una de las fortalezas de esta segunda postura es que es muy fácil ver cómo Dios puede interactuar con las criaturas en el tiempo porque él mismo está en el tiempo. By contrast, I do think it is extremely difficult to see how God can be interactive with temporal creatures while remaining timeless. Por el otro lado, él cree que es extremadamente difícil poder ver cómo Dios puede interactuar con criaturas temporales mientras él está fuera del tiempo. So it seems to me that at least since the beginning of time, God has to be in time in order to be interacting with us temporal creatures. Así que él concluye que Dios desde el inicio del tiempo debe estar dentro del tiempo para poder interactuar con criaturas temporales como nosotros. The question then would be, what is God's state existing alone without creation? Entonces la pregunta es, ¿cuál es el estado de Dios cuando él existía antes de la creación? Now, I don't
understand Spanish, but when you said antes, I hope you didn't say what is God like before creation. Yeah, did I miss something? Antes, It was antes, sans. yeah, antes Okay. is before. Yeah, that's wrong. That's not what I said. Okay, did you say sans, right? God existing alone without creation. Sin la Okay. creación. Como Dios existía sin la creación. Because clearly, if time had a beginning and God did not exist temporally prior to creation. He didn't exist before time began. Yep. Porque si la creación tuvo un inicio y Dios no, entonces Él debe existir antes de la creación. So in some very difficult to express way, God existing alone without creation would exist timelessly. Time would then begin at the moment of creation, and God would enter into time at that moment in virtue of his relationship with temporal creatures. Así que puede ser difícil de explicar, pero Dios existiría sin tiempo y luego cuando Él creó, Él entra en el tiempo para poder interactuar con las personas que estamos en el tiempo. So my studied view is an odd one. I think that God is most plausibly timeless without creation, but in time subsequent to the moment of creation. Así que su postura se puede considerar algo extraña. Él cree que Dios está fuera del tiempo y que entra en el tiempo al momento de la creación. Ok, buenísimo. Creo que se me está escuchando. Sí, se me está escuchando. Sí. Bueno, nos va quedando los últimos 6 minutos de entrevista. Raúl, no sé si tenés una última pregunta para hacerle al doctor. Bueno, hay varias que pueden surgir aquí. No sé, tal vez sea muy extensa. Hay algunos filósofos como Paul Helm y Richard Mullins que han objetado a esta versión extraña de entendiendo a Dios como atemporal atemporal sin el universo y temporal con el universo. Entonces no sé si tenga algún comentario sobre las objeciones que hay. Dr. Craig, it is indeed a view that is being discussed a lot by several philosophers. And I understand that, for example, Paul Helm and Richard Mullins and others have objected to your view, that they don't really understand exactly what it means that God is timeless without creation and in time with creation. Do you have any comments on their objections or? Well, I would just say the following. Bueno, él comentaría lo siguiente. People tend to assume that God's temporal status is an essential attribute of God. Las personas tienden a asumir que el estado temporal de Dios es algo esencial a él. So if God is timeless, they assume that God is essentially timeless. Así que si Dios es atemporal, las personas asumen que Dios es esencialmente atemporal. In that case, it would be impossible for God to change. Si eso fuera cierto, sería imposible para Dios cambiar. But I think that God's temporal status is a contingent property or attribute of God. Pero él cree que el estatus temporal de Dios es una propiedad contingente o atributo, un atributo o propiedad contingente acerca de Dios. For example, in our world, I think that God is temporal because he relates to temporal creatures. Por ejemplo, en el mundo él cree que Dios es temporal porque él se relaciona con las criaturas temporales. But now imagine a possible world in which God refrains from creation and just exists changelessly alone.
Pero imagina un mundo posible en el que Dios no crea y Él nada más existe temporalmente y sin creación alguna. In the total absence of any events, it seems that God would exist timelessly in such a possible world. En una ausencia total de eventos, parecería que Dios exista temporalmente en este mundo posible. In that case, God's temporal status is not essential to God, it's contingent. He can be either timeless or temporal, depending on his free will. En este caso, la propiedad temporal de Dios es contingente. Él puede estar dentro del tiempo, puede ser atemporal de acuerdo a su voluntad. And I think that once you get rid of this assumption that God's temporal status is essential to God, then it clears the way for understanding my model, according to which God's temporal status is a contingent property that depends on God's free will. Así que cuando uno abandona esa presuposición de que el estado temporal de Dios es una propiedad esencial a Él, entonces uno tiene el camino libre para entender este modelo en donde este estatus temporal de Dios depende de su voluntad. He can exist timelessly without creation and decide freely to create time and so enter into it and become temporal. Él puede existir atemporalmente sin creación alguna y él puede decidir, de acuerdo a su voluntad, entrar en el tiempo cuando hace la creación. I remember when I was first wrestling to enunciate this view, I sat down with the Oxford philosopher Brian Leftow, who has written extensively on God and time, and shared my model with him and said, Professor Leftow, do you think this is incoherent? Bueno, él se acuerda cuando estaba empezando y estaba luchando con ese tema para poder enunciar correctamente su postura. Y él se sentó, se reunió con el profesor de Oxford, Brian Leftow, y él le preguntó, bueno, ¿usted cree que esa postura que yo tengo es incoherente? And he sort of shrugged his shoulders and said, seems all right to me. Y él de algún modo encogió los hombros y dijo, bueno, a mí me parece bien. And so I've never seen any good argument to show that this view is incoherent. It's odd, yes, but I see no reason to think that it's incoherent. Así que él no ha visto, no se ha topado ningún buen argumento para decir que esta postura que él tiene es incoherente. Puede ser extraña, sí, pero incoherente no. Dr. Craig, muchísimas gracias por su tiempo. La verdad es que apreciamos, disfrutamos poder oír sus enseñanzas y la verdad es que ha marcado a muchas personas con todo el trabajo que está haciendo, así que le agradezco mucho por este tiempo. So, Dr. Craig, thank you for your time, no pun intended, but you have been a great influence to many of us, so we want to really thank you for your time. Well, thank you very much. I love talking about these things. And since we're talking about time, I will say I think that this has been time well spent. Así que bueno, él también está muy agradecido y que ha pasado un rato excelente. Y ya que estamos hablando del tiempo, él quiere decir que ha sido un tiempo excelentemente invertido. Muchísimas gracias, Dr. Craig. Le enviamos un saludo cada uno desde el lugar en el que nos encontramos. Thank you, Dr. Craig. We say our best wishes to you from wherever we are located. Thank you very much and good evening. Y para toda la gente... Gracias, disculpa, Diego. Para toda la gente que está conectada, muchas gracias por estar ahí presente, comentando, compartiendo y demás. Les agradezco mucho, Diego. Gracias por la traducción. A último momento ahí nos viniste a dar una mano y te agradezco un montón, de verdad. Raúl, como siempre, grosso, crack, genio, amigo. Cualquier cosa que necesites, sabes que esta es tu casa. Y a todos los que están conectados, muchísimas gracias por siempre hacernos el aguante. Dios los bendiga y será hasta la próxima. Chau, chau.